Muy buenas, bienvenidos a un episodio más de Cuaderno de Entrenamiento. Hoy os quiero hablar acerca de la doble progresión, que es un tema que tenía pensado hablar hace bastante tiempo y del cual todos al final dependemos. O sea, no dependemos como tal de esta doble progresión, pero sí que dependemos de ir haciéndonos más fuertes con el paso del tiempo y poco a poco ir levantando más peso, haciendo más repeticiones y de una forma u otra ir progresando. La doble progresión es algo que llevo aplicando muchísimo tiempo, es algo con lo que además trabajo con la gente que cuenta con mis servicios. Ya sabéis que en ivyamazares.com te echo una mano con el entrenamiento y de una forma u otra, a mi modo de ver, es una de las formas más sencillas que tenemos de ir progresando, porque no nos engañemos, al principio cuando empezamos es muy sencillo ir aumentando la fuerza, ir sumando kilos a la barra cada semana, pero después de un tiempo todo se vuelve más difícil y ganar fuerza no es tan rápido y fácil como antes. De hecho, ganar músculo al principio parece bastante sencillo cuando estamos empezando, pero con el paso del tiempo vemos cómo nos estancamos, el volumen no progresa y evidentemente al final tenemos que hacer algo. Bueno, pues la doble progresión es una de las mejores formas que tenemos de progresar y hoy en este episodio os la voy a explicar. Así que sin más, ya sabes como siempre que en ivyamazares.com tienes las notas del episodio y ahí te dejo más enlaces para echarles un vistazo, más información y un montón de recursos. Como digo, a ver, el tema de la progresión. La forma más sencilla que tenemos de ir avanzando semana a semana es ir añadiendo peso a la barra o ir haciendo alguna repetición más. Hasta ahí todo sencillo. De hecho, el tema de añadir repeticiones es algo que ya he tratado en Instagram, en otros posts, y por ejemplo, lo que podemos hacer es básicamente, imaginémonos que hacemos 3 series y hacemos más o menos entre 10 y 12 repeticiones. Pues podemos empezar con un peso en el cual hagamos unas 10 repeticiones y la semana siguiente vamos a intentar hacer 11. Luego a la siguiente 12. Bueno, poco a poco hasta ir llegando a ese límite de repeticiones que nos hemos marcado y una vez lo consigamos, pues simplemente subimos el peso y volvemos a esas 10 repeticiones, luego 11. Bueno, esta sería la forma más sencilla, ¿no? De ir progresando en repeticiones. Luego también podemos añadir series, que es una forma que a mí no me gusta tanto porque todos tenemos un volumen mínimo que debemos hacer, pero el techo máximo al cual no deberíamos de llegar casi nunca o en momentos solamente puntuales, pues muchas veces le sobrepasamos. Y al final lo que conseguimos con eso no solamente es un estancamiento, sino que es que vamos hacia atrás, retrocedemos. O sea, no progresamos, nos estancamos y al final es un desastre. De todas formas, se puede hacer. Si tenemos cabeza, si realmente llevamos una buena planificación, podemos ir añadiendo poco a poco más volumen en forma de series y podemos pasar de hacer 3 series a hacer 4, luego 5, luego 6, eso sí, como siempre, controlando un poco. Luego lo siguiente que podemos hacer es añadir peso simplemente. Pasar de trabajar, por ejemplo, con 50 kilos a 51, 52. Si tenemos discos fraccionados, que es una herramienta que recomiendo un montón, nos va a ser mucho más sencillo cuando lleguemos a pesos que realmente nos va a costar. Cuando manejemos pesos en sentadilla de 50 kilos, pues muchas veces el meter 2 kilos más o 4 kilos más, pues de semana en semana quizás lo podemos hacer. Depende de cada caso, ¿no? Pero bueno, en la gran mayoría quizás suele ser así. Pero luego cuando nos acercamos a esos pesos máximos que podemos manejar en un ejercicio en concreto, tenemos que ir tirando de estos discos fraccionados porque en lugar de añadir 1 kilo, añadimos 0,5 o 0,25. Entonces es mucho más sencillo porque realmente casi ni notamos ese aumento, pero realmente está ahí. Así que esa es una de las mejores formas y una herramienta que si no la conoces te la recomiendo. Total, que estas son las formas que tenemos de progresar de forma sencilla, una por una, pero la doble progresión se basa en juntar varias de estas variables, o sea, podemos añadir repeticiones, podemos añadir peso, añadir series y es mucho más fácil. Otra que se me ha olvidado comentar, por cierto, que también es interesante, pero que yo la incluiría más en ejercicios analíticos, es el hecho de descansar un poco menos. Digo ejercicios analíticos porque sabemos que una recuperación total es muchísimo mejor para generar hipertrofia que no descansar 60 segundos y estar a medias para la siguiente serie. Vas a levantar menos peso, no vas a llegar a las repeticiones que tienes que hacer y va a ser mucho peor. Pero en ejercicios un poco más analíticos, como un curl de bíceps, unas extensiones de tríceps, ejercicios para el hombro, podemos hacer esto, podemos descansar un poco menos y nos va a ser más sencillo. Dicho esto, como digo, la doble progresión al final se basa en juntar varios de estos métodos anteriores en una progresión en la cual mejoramos una, mejoramos otra o mejoramos ambas cosas. La clave aquí es tomar dos variables de entre las distintas que tenemos en el entrenamiento. O sea, tenemos peso, repeticiones,
tiempos de descanso, series, tiempo bajo tensión. Total, cogemos por ejemplo peso y repeticiones y cuando llegamos con la primera variable al objetivo marcado pasamos a aumentar la segunda variable mientras disminuimos la primera o simplemente la mantenemos. A partir de ahí lo que podemos hacer es sencillamente dejar quieta la segunda variable y volver a trabajar con la primera, aumentándola de nuevo y repitiendo este proceso. Vamos a ver un ejemplo porque es mucho más fácil y más visual. Por ejemplo, elegimos la variable repeticiones y elegimos la variable series. Aquí el objetivo con las repeticiones es ir incrementando poco a poco. Por ejemplo, hacer 2 repeticiones más. Y con el objetivo de series es añadir, por ejemplo, también 2 series más, ¿no? Para hacerlo fácil. Bueno, pues empezamos con unas 4 series de 5 repeticiones. Y progresamos con la primera variable, o sea, la primera semana hacemos 4 series de 5 repeticiones. La segunda semana hacemos 4 series de 6. La tercera semana podemos hacer, por ejemplo, 4 series de 7. Aquí, como ya hemos alcanzado el objetivo de las repeticiones, lo que vamos a hacer es aumentar la segunda variable, o sea, las series, y vamos a añadir una serie más. De esta manera disminuimos la primera variable a la posición inicial, o sea, volvemos a esas 5 repeticiones por serie. Total, que nos quedamos con que la semana 4 hacemos 5 series de 5 repeticiones, la semana 5 hacemos 5 series de 6 repeticiones y la semana 6 hacemos 5 series de 7 repeticiones. La siguiente semana pues volvemos a bajar las repeticiones aumentando las series y repetimos el proceso. 6 series de 5, 6 series de 6 y 6 series de 7. Como veis es una forma bastante sencilla de hacerlo. Yo he elegido estas variables pero podemos elegir otras. Podemos elegir repeticiones y podemos elegir peso. Depende mucho de cada caso, pero ya os digo, de una forma u otra, sin duda para mí es de mis opciones favoritas y de hecho, si no sabes por dónde tirar cuando estás marcando una planificación, cuando estás marcando un progreso, yo te diría que tires por ahí. Podemos simplemente hacerlo más fácil, decir, venga, pues solo por las repeticiones. Si estamos empezando, sería una opción viable. Pero cuando ya llevamos un tiempo y no sabemos muy bien qué más hacer porque nos hemos estancado, parece que no progresamos más, que nos quedamos ahí, bueno, pues simplemente haciendo esto podemos obtener marcas muy buenas en todos los ejercicios y no hace falta hacer aquí una planificación que parezca ahí física cuántica, ni utilizar 500 Excels, ni nada de nada. Aquí, como digo, las combinaciones al final son muchas. La clave está en establecer unas metas que sean bastante realistas. O sea, yo si ahora mismo levanto 50 en un ejercicio, no voy a decir, venga, pues de aquí a un mes voy a levantar 150. No, pues igual 60, pero no 150, ¿vale? Entonces las metas siempre tienen que ser realistas en ese sentido y probar distintas configuraciones que nos lleven de una forma escalonada a ese fin que pretendemos. O sea, realmente al final esto se basa en ir probando y probar multitud de opciones. Lo que digo siempre, no existe un entrenamiento que valga para todas las personas, pero todos podemos probar configuraciones más o menos establecidas y ver si nos vienen mal, si nos vienen bien y en definitiva quedarnos con la que más nos gusta, con la que más progreso obtenemos. Así que de verdad, si tienes alguna duda sobre esto, pues me la dejas en ivyamazares.com/podcast. Ahí te dejo también más información, puedes contar conmigo para echarte una mano. Ya sabes que también me encuentras en Instagram, en @ivyamazares, con todo el contenido que subo ahí. Bueno, pues seguramente complemente este podcast y los siguientes. Así que sin más, de verdad, espero que todo esto te sea de ayuda, espero que progreses un montón. Nos escuchamos ya de nuevo en 7 días aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Y sin más, espero que pases una buena semana. ¡Chao!